Vamos a empezar con una oración, poniendo este tiempo en manos de Dios. Señor Todopoderoso, te damos muchísimas gracias porque podemos reunirnos en tu nombre, aprender y escuchar lo que viene de tu corazón para nosotros, para bendición de tu pueblo. Te pedimos que esta enseñanza se guarde en nuestros corazones para siempre y que la apliquemos y que cambie la vida de las personas y familias, matrimonios y de la congregación entera. En el nombre de Jesucristo, amén. Toda la enseñanza relacionada a los profetas va muy de la mano con el tema de la guerra espiritual. No es el mismo tema, pero no se pueden separar. Y esto es lo que hemos estado aprendiendo, que estamos en guerra permanentemente y que entre mayor sea el fruto que dé la iglesia para el Señor, pues mayor será la oposición satánica, ¿no?, a esto. Y por eso es necesario y es muy importante que conozcamos todos los recursos que el Señor nos ha dado para hacer esta guerra y en particular la protección que Dios nos ha dado a través de los profetas. Muchas iglesias tienen la percepción de que es el trabajo exclusivo del pastor el guardar y el proteger al pueblo de Dios, sin tomar en cuenta el ministerio profético. Y esta visión es incompleta, lo vamos a ver en varios pasajes de la Biblia, que los profetas tienen una función muy importante en esta función de guardar. Entonces tengamos esto en mente, esto es lo que vamos a hablar el día de hoy, que los profetas ayudan a preservar, a proteger al pueblo de Dios. Un pasaje que menciona esto de forma muy concreta es el versículo de Oseas 12, capítulo 12, versículo 13, que dice: y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado, ¿no? Hoy vamos a hablar mucho de esta palabra guardado. También vemos en el libro de Números cómo Israel pues fue guardado, fue preservado gracias a la intercesión de un profeta, en este caso la intercesión del profeta Moisés. Lo vemos en el capítulo 14 de Números, y voy a leer algunos versículos, no todos, voy a leer el 11, el 12, el 19 y el 20. Del capítulo 14 de Números. El contexto es que pues el Señor estaba enojado con el pueblo de Israel porque se habían apartado, habían volcado a algún ídolo, y dice el versículo 11 de la Nueva Traducción Viviente, voy a leer. Y el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? ¿Nunca me creerán, aún después de todas las señales milagrosas que hice entre ellos? Negaré que son míos y los destruiré con una plaga. Luego te convertiré a ti en una nación grande y más poderosa que ellos. Y luego responde, varios versículos más adelante, responde Moisés y dice: en conformidad con tu magnífico e inagotable amor, por favor, perdona los pecados de este pueblo, así como los has perdonado desde que salieron de Egipto. Aquí está intercediendo Moisés. Entonces el Señor dijo: los perdonaré como me lo pides, ¿no? Entonces, respondiendo a esta intercesión es que el Señor los perdona. Y otro pasaje, un versículo que de forma muy breve y muy concreta, digamos que resume esta función que hacen los profetas, es en Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 13, que dice: de modo que los filisteos fueron sometidos y no volvieron a invadir Israel por algún tiempo. Y aquí está lo importante: y durante toda la vida de Samuel, la mano poderosa se levantó contra los filisteos. En todo momento que Samuel estaba ejerciendo su ministerio, los filisteos no pudieron invadir, no pudieron hacer, digamos, esta obra que nuestra vida se asemeja pues a la obra de Satanás en la iglesia, ¿no? Entonces, bueno, hablando de esta parte del ministerio profético que habla sobre proteger al pueblo de Israel, platicábamos de una palabra hebrea que es shamar,
que es una palabra muy maravillosa porque como todas las palabras que Dios escoge para hablarnos de conceptos profundos, tiene un significado como muy amplio en cuanto a qué es lo que verdaderamente hace el profeta en su función shamar, y también es una palabra que nos describe la naturaleza protectora de Dios, ¿no? Y nos habla de cómo Dios dispone a los profetas para traer a la tierra esta protección que Él, ¿no? Que Él mismo de su naturaleza trae, ¿no? Vemos que el primer lugar en donde se habla la palabra shamar es en Génesis 2:15, cuando a Adán se le da a guardar el jardín del Edén, ¿no? A guardar, proteger. Y esta palabra quiere decir guardar, proteger, cuidar, mantener o hacer un cercado como con espinos. Y justamente hace hincapié en este elemento protector, que es lo que está haciendo consistentemente el profeta a través de diferentes cosas, como puede ser primeramente la intercesión profética, el estar ahí constantemente en oración guardando a la iglesia, el discernimiento profético, que es una parte importante de ver, ¿no? esta parte espiritual que está sucediendo en la iglesia y que nos permite pues ver lo que está sucediendo más allá de las cosas terrenales o las discordias, ¿no? que podamos estar teniendo en la iglesia, la alabanza profética, la enseñanza profética y la adoración profética. Y esto es importante porque cada iglesia tiene que identificar y formar y desarrollar a digamos, como lo hemos platicado, esta escuela de profetas que van a estar en conjunto guardando, ¿no? en esta función shamar, y debe de venir de una revelación de Dios, ¿no? Dios debe de revelarle tanto a los miembros de la iglesia la importancia de este ministerio y cómo esto va a ser algo que va a guardar a largo plazo y le va a dar éxito y victoria a la iglesia en conjunto. Vemos que la palabra shamar tiene muchísimos significados, no los vamos a ver uno por uno, ¿no? Pero es justamente esto que es proteger, vigilar, mantener guardia. Esto es algo importante que vamos a estar estudiando, que es estar ahí en ese ojo vigilante, asegurar, defender, blindar, escudar. Mantener la vigilancia, como vemos, es una cosa que es un trabajo constante, consistente, el estar ahí en esa intercesión cerca de Dios para tener esta revelación acerca de qué pudiera estar atacando a la iglesia y estar consistentemente ahí, ¿no? Cada iglesia pues debe de tener su patrulla o guarnición de profetas que nos está ayudando a cumplir en esta función shamar. Uno de los significados es, como decía Moni, el ser vigía. Los vigías en la antigüedad generalmente estaban en un lugar alto y su función era divisar al enemigo cuando venía desde lejos y dar aviso, tocando una trompeta, una campana o algo, para que el resto de la ciudad pues siguiera el protocolo de defensa, que en muchos casos tendría que ver, era que la gente que estaba fuera de los muros entrara, se cerraban las puertas, los soldados se alistaban, entraban los arqueros, se ponían en el muro, ya había todo un protocolo, pero todo se detonaba de esa trompeta o de esa campana que daba a sonar el vigía, que veía mucho antes el enemigo. Y esto trasladado a un plano espiritual, quiere decir que los profetas tienen una capacidad de ver lo que no se ve a simple vista, por su unción, por una revelación de Dios, con el fin justamente de esto, de dar aviso, de dar una alerta y decir, oye, está pasando esto, comunicarlo al pastor y dar quizá sugerencias de una estrategia que pueden ser pues, cierta predicación, enseñanza, alabanza. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso, pero bueno, tengamos en cuenta que esa es la función, ver lo que no se ve a simple vista y avisar a tiempo para que la iglesia como tal, como conjunto, empezando por el liderazgo, tome las medidas necesarias.
Ni dormir. Correcto, sí, sí, sí. Sí, sí, Exactamente, la sí, atalaya centinela sí. está ahí. Y otra palabra que también es parte como de la traducción de shamar y guardia es guarnición. Y guarnición, no como de los frijoles y sino de un conjunto de soldados y demás que se posicionaban en ciertas partes estratégicas del campo de batalla y demás. Entonces lo que quiero decir aquí es que no es necesariamente un trabajo de una sola persona, sino de un equipo o una escuela de profetas. Habla la Biblia mucho de eso. Entonces no es una labor individual. ¿Y cómo protegen también, cómo realizan pues esta función? Es a través de principalmente la oración, la intercesión, peticiones específicas y nuevamente el pues ver el peligro y avisar a la iglesia del peligro, ¿no? Nosotros, digamos, hay varias imágenes que Dios utiliza para hablar de nosotros como iglesia, ¿no? Una imagen que a mí me gusta mucho es la de la viña, que somos la viña de Dios. Y esto, lo que hace el ministerio Shamar es justamente construir un vallado, un cerco o una defensa, básicamente pues algo para que lo que está afuera no pueda entrar y lo que está adentro permanezca guardado y en orden, ¿no? Y justamente así es, ¿no? Como protege el Señor a su viña, haciendo un vallado o un muro protector que nos cubra del ataque o de las entradas demoníacas. Vemos que esto incluye protección contra la destrucción, la invasión obviamente y las amenazas que pueden suceder por intrusos espirituales o incluso personas que pues también ya hemos discutido en capítulos anteriores que pues también en la Biblia es muy claro, ¿no? De que hay a veces lobos en el rebaño y estas son las cosas que el Señor puede hacer a través de este ministerio Shamar. Vemos en Salmos 121 del 4 al 8 el uso de la palabra Shamar, refiriéndose a lo que hace Dios por nosotros. Y dice: he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel, el que Shamar a Israel. Jehová es tu guardador, Shamar. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Shamar. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. A mí me parece algo bellísimo. Como padres, como que a veces quisieras, ¿no? Poder ser esa sombra protectora, burbuja alrededor de tus hijos en todo momento. Ahorita que Santi está empezando a caminar y que pues se avienta sus solitos de aquí para allá, como quisiera poder estar ahí, ¿no? Guardando su entrada, su salida, que no se ni siquiera lastimara, ¿no? Al caer. Y Dios sí puede, ¿no? Esa es una parte de la naturaleza del Padre, ¿no? Que nos ama, que nos quiere cuidar, guardar, proteger. Y el ministerio profético viene de esa naturaleza amorosa y protectora del Señor. Él no se duerme y lo dice muchas veces, ¿no? Él siempre estará alerta y cuida de todo, ¿no? Desde nuestras almas, nuestras mentes, voluntades, emociones, cuida nuestra entrada y nuestra salida, nuestros viajes, nuestros traslados. Él está en todas las cosas y justamente en este nuevo, es una parte del nuevo pacto en que Él cumple o trae esa protección sobrenatural a la iglesia por parte de los profetas. Entonces, al tener nosotros esta bendición de Dios a través de pues ese pacto y el recurso que da
a través de los profetas. Ahora es muy importante que entonces que los profetas asuman su papel, su posición como protectores, que estén conscientes de la vital importancia que tiene su ministerio para la salud en general de la iglesia, que se mantengan vigilantes, que se mantengan en guardia en todo momento para no solo identificar, que es el primer paso, sino una vez que se identifican problemas, ataques espirituales, espíritus que buscan hacer daño dentro de la iglesia, ahora también desarrollar estrategias para combatirlos, como pueden ser la oración, el ayuno, la adoración, enseñanza de ciertos temas en particular o predicaciones, incluso un poco más allá, liberación, expulsión manifiesta de espíritus de la iglesia. Entonces, no deben de los profetas ser nada más los que dicen, así dice el Señor y el Señor me dijo que ustedes bla, 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 sino deben de tener una posición y un papel mucho más activo. Deben de tener un genuino interés y un interés personal, una relación amorosa con los miembros de la iglesia para que les importe lo suficiente como para amonestar con amor y también pues a tomar las medidas necesarias. ¿Y cuáles son las medidas necesarias? Bueno, eso dependerá de cada caso y es parte de la unción que ellos tienen en particular, es una revelación que Dios les dará para cada caso, para entonces, de acuerdo a esa revelación, tomar acciones dependiendo del ataque del que se trate, ¿no? Sí. Pásale, sí. Y eso se me ocurre una idea, un ejemplo que nos pueda ayudar a entender este ministerio correcto y esta tarea de protección y guarda. A veces vemos la televisión cuando no nos quedan dormidos y hemos visto, Luz y yo, documentales de cómo un equipo de
voltean con el pastor y le dicen: pastor, está este hombre picado, ¿qué va a pasar? Pues nada, porque no es su ministerio. Entonces, a lo mejor el pastor se asusta igual que el picado, ¿no? Y entonces ahora estamos buscando un médico, ¿no? Entonces, la iglesia opera igual. Hay momentos en donde se necesita dirección. A lo mejor ni siquiera sabemos qué es lo que se necesita, pero eso es lo que hace, digamos, tan interesante, tan importante el ministerio profético. Su presencia, las palabras que dice, los consejos que pueda dar en un momento dado, van a orientar a la iglesia. Y entonces va a haber transformación, va a haber victoria sobre muchas de las luchas. Por eso es tan importante. Y nosotros como iglesia podemos y debemos identificar si hay entre nosotros profetas. Y bueno, yo quiero preguntar, de verdad, alguien que levante su mano y diga: yo identifico a no sé quién como profeta o una profetisa entre nosotros. ¿De plano? Porque si solo estamos estudiando, pero no estamos aterrizando esto, no vamos a lograr el propósito. A lo mejor hemos visto a alguien con una palabra profética, o hemos escuchado una palabra profética de los labios de alguien. Tellita. Sí. Sí, dice Tellita, Pablo en el Nuevo Testamento lo vemos como un profeta que está guiando, entonces podemos tomar las palabras de Pablo en momentos de dirección. Y entre nosotros, pues en varias ocasiones mi mamá ha dado alguna palabra o algo. ¿estaríamos de acuerdo? ¿Alguien más? Yo he tenido la oportunidad de recibir palabra del Señor por parte, obviamente, pues de mis pastores y de Yasmín también. Ok. ¿Alguien más? ¿Sí? Ajá. Sí. Ok. Sí. Becky y Keren. Sí, Orte. Rogelio y Patti. Sí. Hasta Gomita, ¿verdad? Entonces, ahora, quizá las personas que hemos dicho sus nombres han operado dándonos una palabra profética, pero necesitamos que Dios levante de entre nosotros no solamente a un profeta, sino una escuela de profetas. Entonces, la iglesia juega un papel importante de poder describir, ¿no? de identificar quién tiene ese don. Y yo quiero aprovechar este momento. Cuando eso suceda, como en el ejemplo que les estoy dando, esa palabra tráiganla con el pastor. Si fue Yasmín, esa palabra tráela tú con el pastor. Si lo escuchaste de Patti, de Rogelio, tráela con el pastor. ¿Qué se buscaría con eso? ¿Perdón? Afirmar que efectivamente esa palabra viene de Dios. Estamos en un mismo espíritu, ¿verdad? Para que esto realmente se convierta en la bendición que todos estamos esperando y no que haya brotes por un lado y por el otro que pudieran traer confusión. Eso también tenemos nosotros que cuidar. Entonces, tenemos que no solamente aprender lo que estamos
en esta ocasión enseñando, sino verlo ya en la aplicación a la iglesia y mi responsabilidad, ya sea porque tengo palabra profética o porque he escuchado. Sí. Gracias. Me da la impresión que como que todavía le tenemos mucho miedo o respeto a la palabra profeta. Y así como tenemos un montón de líderes dentro de la congregación y de gente que nos apoya en diferentes áreas, son personas que están atentos a lo que pasa en la congregación, desde la persona que está en la puerta, que está al pendiente de los niños, desde los maestros que están al pendiente de los niños, lo que dicen, lo que escuchan, etcétera. Entonces están protegiendo a la congregación. Entonces, tal vez no todos van a dar una palabra profética, pero todos están haciendo la labor de shamar, están cuidando a la congregación. Y es ahí, yo siento eso, es que profeta, no, pues no hay nadie, o sea, como tal le tenemos todavía mucho respeto, o sea, es la palabra. Aquí hay que ver el contexto, realmente la función que hace, y la función es proteger a la iglesia, y de ahí que los líderes estén realmente colaborando bajo la dirección del pastor, bajo un solo propósito, dando un solo objetivo. Las reuniones que organizas al principio del año de dirección, en fin, o sea, todo esto nos lleva a que la iglesia camine y que el cuerpo de Cristo se fortalezca. Gracias, pastor. Creo que justo esta pequeña dinámica también ayuda a reforzar el siguiente ejemplo que iba a dar de a qué se asemejan los profetas en su función de proteger al cuerpo de Dios, que es el sistema inmunológico, ¿no? En el sistema inmunológico del cuerpo, pues ¿dónde está? No es que estén en una zona en particular, ni tampoco es que actúe solo en una zona en particular del cuerpo, sino actúa en todo el cuerpo y no está en una parte específica del cuerpo. Entonces, de igual forma, los profetas, pues es un equipo que justo lo que hace es similar al sistema inmunológico. Identifica el ataque, identifica el daño y entonces se echa a andar la maquinaria para hacer lo que tenga que hacer de acuerdo a esa situación en particular. Entonces, cuando hay una cortada, pues hace ciertas cosas, cuando hay una inflamación, hace ciertas otras cosas, y no es algo específico, sino es dependiendo del daño y es un conjunto del todo, ¿no? ¿Qué pasa cuando pues no se le da la importancia a esta parte del ministerio profético y no participa activamente en la protección de la iglesia? Entonces, todo el peso del guardar la salud espiritual de la iglesia queda a cargo del pastor o del equipo de pastores, y es mucho y es demasiado, y entonces empiezan a haber agujeros en el muro. En la antigüedad se hacían los asedios a las grandes ciudades amuralladas, y había ciudades con murallas altísimas que aún así caían por un agujerito en el muro, o a veces se metían por las alcantarillas, y entonces con un puñado de soldados era suficiente para de noche tomar las puertas, abrir las puertas, y entonces entraba todo el ejército y caía por un agujero muy pequeño. Entonces, igual en la iglesia esto pasa, ¿no? Y entonces, si hay algún agujero, ¿cómo lo podemos saber? Pues empiezan a haber ciertas manifestaciones, ciertos resultados de que esos espíritus que se metieron empiezan a trabajar en la iglesia, como accidentes, apatía, ataques al pastor, empieza a haber idolatría, legalismo, división dentro de la iglesia, confusión, divorcios, fracasos financieros. La lista no es exhaustiva, hay una lista muy grande de cosas, pero empiezan a hacerse notar algunas cosas de formas muy obvias, ¿no? Como puede ser quizá un divorcio, que pues todo el mundo se entera quizá, y otras cosas no tanto, pero justo para eso es que el profeta puede avisar a tiempo, verlo con mucha anticipación, para que entonces la iglesia entera, empezando por el liderazgo, empiece a tomar acciones en contra de esos ataques, ¿no?
Sí, 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 claro. Cuando está en operación el profeta y su equipo de profetas, va a disminuir el número de divorcios. Nuevamente, la presencia del ministerio evita todos esos horrores que acabas de decir ahí. Entonces, una forma como nos damos cuenta que no está en operación es que se presentan en la iglesia muchos divorcios. Claro. En este momento en la iglesia, tristemente, hay, no sé, 5 parejas que están pasando por este tiempo difícil de divorcio. Y entonces, lejos de decir, es que sus vidas, quién sabe en qué orden están, lo que tenemos que ver es que está faltando en la alimentación de la iglesia la provisión que viene del profeta. Y otra cosa que también platicábamos es que cuando hay, ¿no?, como pues este vallado protector, es también como para que la viña de Dios dé fruto, ¿no?, de provisión. Habla de que no está en el orden que debería de estar. Sí, y es importante que estas cosas, pues no estamos hablando de las iglesias bautistas de aquí. Pues es una realidad, como empezamos esta plática, está espiritual. Entonces, no es que pues estamos a salvo de cualquier ataque, no, sino por el contrario. Extensivamente, ciertos espíritus que recurren, digamos, su operar es justamente el causar división y romper con el orden que debería de tener, ¿no? Obviamente, ¿qué pasa cuando estos espíritus están en operación? Bueno, pues se rompe, se mina el trabajo del Señor, y lejos de ser que, bueno, nos peleamos y ahora hacemos 2 iglesias y es como la mitosis de la célula, no lo es, ¿no? Es división, y no es que está creciendo el trabajo del Señor, sino por el contrario. Esas diferencias de opinión pues no deberían de ser, porque es un Señor, es una palabra, es un espíritu, y todos deberíamos de estar en un mismo espíritu. Y existen diferentes espíritus que se han estudiado, y lo platicábamos, no es que literalmente sean las personas de la Biblia, ¿no?, que sean las que operen, pero es a través del ejemplo de esas personas bíblicas podemos ver cómo es que operan esos espíritus para poderlos identificar, ¿no? Cuando hablamos de batalla, pues muchas veces el conocer el operar del enemigo nos permite tomar mejores, como si fuéramos militares, ¿no?, mejores ofensivas, o estar identificando bien qué es lo que está sucediendo, al saber de qué manera podemos identificar qué es lo que está sucediendo, ¿no? Platicamos muchas veces de Jezabel, este espíritu que podemos ver en Jezabel, la esposa de Acab, pero también en Apocalipsis 2, del 20 al 22, que habla de, pues justamente que dice, pero tengo una queja en tu contra, permites que esa mujer, esa Jezabel, que se llama a sí misma profetisa, lleve a mis siervos por mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a cometer alimentos ofrecidos a los ídolos. Esta Jezabel, que hoy podemos experimentar en las iglesias del Nuevo Pacto, es un espíritu que justamente se manifiesta de muchas maneras, y que lleva a la iglesia a desviarse por completo. El espíritu de Jezabel es un espíritu que platicamos, es manipulador, ¿no? Busca meterse de alguna manera al liderazgo, ganar una posición de liderazgo, y meter al posicionarse en esta autoridad, meter hechicería, brujería, meter falsa enseñanza, y lo más fuerte, y que está aquí, es que se llama a sí misma profetisa, falsa profecía. Es un espíritu que justamente pues es muy peligroso, porque desvía a la iglesia de la sana doctrina y empieza a meter falsas enseñanzas, doctrinas de demonios, y
y es un espíritu que hay que identificar y, como decía el pastor, echar fuera, ¿no? Tomar autoridad y echar fuera. ¿Por qué? Porque es un espíritu que tiene dos características. Número uno, que opera, ¿no?, dentro de la iglesia a través de los miembros con calumnia y crítica, y obviamente ¿para qué? Pues para tratar de estar en el liderazgo. Pero también es un espíritu que ataca al liderazgo, ¿no? Ya que empieza a meterse, ataca a quienes están en esa posición de liderazgo que sí ha sido dada por Dios, con desánimo, con frecuencia impulsando justamente al líder espiritual a abandonar su puesto, ¿no? Vemos que Elías, después de que mató a todos los profetas de Baal, ¿no?, después de esa gran victoria, vino Jezabel con toda su, ahora sí que con toda su furia, y lo quería matar, y Elías, después de haber tenido esta unción tan grande de Dios, tuvo mucho miedo, tanto que huyó y dijo: Señor, mejor mátame, mejor es morir, ¿no?, que estar aquí en esto, ¿no? Vemos que el espíritu de Jezabel busca destruir esta autoridad dada por Dios, y justamente también va a atacar a los líderes de esta manera. Al estar bajo el liderazgo, como en sujeción y en obediencia al liderazgo, tenemos protección. En un ejército, la tropa que decide enfrentarse solo al enemigo sin obedecer las órdenes del general, se desprotege a sí misma, porque generalmente los generales tienen pues una visión mucho más grande de lo que está pasando, y mientras que el comandante en particular de la tropa tal, pues está viendo su campo de batalla y está viendo lo que puede ver. Entonces, estar sujeto al liderazgo en general, pues te da cierta protección. Por eso es que Satanás busca atacar el liderazgo y busca que las iglesias se salgan de esa protección y que haya división y que haya las personas que digan: no, ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer a mi manera, y se salgan de ese paraguas de protección que Dios da, ¿no? Y esto sucede desde el nivel familia, ¿no? Si estamos hablando de un ejército, pues puedes decir del soldado de a pie, ¿no? Pero puede desde el individuo, la familia, la congregación y el liderazgo y el pastor, ¿no? Y empieza ahora sí que desde nuestras casas, los hijos, ¿no? El salirnos de ese orden divino, de esa protección del liderazgo, y lo hablaba mucho Goma en todo estudios que tuvimos de la honra. No es que el líder tenga que ser perfecto. Si está dispuesto ahí por Dios, Dios va a utilizar y lo va a hacer como Él quiera, porque es soberano, y el permanecer en sujeción es bendición por sí misma, ¿no? Y lo vamos a platicar un poquito más, pero y lo hemos platicado muchas veces. No quiere decir que sujetarse sea cegar los ojos a cuando algo está mal, ¿no? No quiere decir eso, sino quiere decir ir directamente a la cabeza, hablar con un corazón correcto, lo que creemos, más no salirse del orden de Dios, ¿no? Por eso estos espíritus buscan justo atacar al liderazgo y quitarle esa importancia. Otro espíritu que hace esto es el espíritu de Absalón. Si recordamos brevemente, Absalón era el hijo de David, y era un hijo que no iba a ser el rey, sin embargo, pues obviamente lo deseaba. Entonces el pasaje, pues no lo vamos a leer, está en 2 de Samuel capítulo 15, y voy a leer algunos versículos claves como para entender un poco qué hacía, ¿no? El versículo 2 dice: cada mañana se levantaba temprano e iba a la puerta de la ciudad. Cuando la gente llevaba su caso al rey para que lo juzgara, Absalón le preguntaba de qué parte era, ¿no? Trataba de conectar con ellos, y la persona le mencionaba de qué tribu pertenecía. Más adelante lo que dice es, básicamente le decía: mira, si yo fuera rey, entonces realmente te haría justicia, pero bueno, pues ahorita tenemos a ¿no? Y así, dice el capítulo 6, el versículo 6 dice que se robaba el corazón de todo el pueblo de Israel. El versículo 12 dice: mientras Absalón ofrecía los sacrificios,
mandó a buscar a uno de los consejeros de David y en poco tiempo se unieron mucho más a Absalón y la conspiración cobró fuerza. Absalón fue desleal a su padre, actuó con orgullo, con vanidad, con rebelión, con amargura y se robó el corazón del pueblo, logró seducir al pueblo que lo siguiera. Actuó en secreto, no abiertamente desafiándolo, sino a la puerta, lejos de donde no se enterara su papá. Y su papá se enteró cuando ya fue demasiado tarde, cuando tuvo que huir por su vida, donde el reino pues se lo quedó a Absalón y bueno, tuvo 1000 consecuencias después de esto. Entonces por eso es que el espíritu de Absalón representa la traición y representa actuar en secreto, conspirar en contra del pastor, en contra del liderazgo. Lo que busca es poner a la mayor cantidad de gente en contra para después que la gente, sin una rebelión abierta o en una confrontación abierta, decida traicionar al pastor, traicionar al liderazgo e irse con esta persona. Entonces nuevamente, por eso también es muy importante como iglesia estar pues muy con los ojos muy abiertos para este tipo de cosas, para llevarlas al pastor. Todo lo que... Sí, claro. Yo creo que es muy importante todo lo que estamos aquí aprendiendo. Si ustedes no están enterados, déjenme decirles, a un año de que empezamos la congregación, quizá un poquito más, la congregación se dividió. Y la razón es esto, que estamos hablando aquí de este espíritu de Absalón. Mi mano derecha en ese momento era otro pastor, no era mi hijo, y lo que él hizo con la congregación es justamente lo que hizo con Absalón. Iba con las familias, se acercaba con ellas y entonces iba sacando o trayendo agüita para su molino, ¿no? Lo que hizo Absalón, empezó a hablar mal de mi familia, de mí, pero con la idea de que en poco tiempo me voy a salir de la iglesia, voy a empezar mi propia iglesia. Entonces nosotros nos enteramos como siempre. El pastor, no sé cómo, pero el Señor le permite conocer todo lo que está sucediendo en la iglesia. El único problema es que lo escuchamos tarde o lo escuchamos torcido, pero sí lo escuchamos. Entonces la vida de este pastor empezó a cambiar de forma muy importante. Esta persona se casó sin avisarnos, y no porque nosotros le fuéramos a decir que no se casara, pero siendo una decisión tan importante, porque ustedes saben, la esposa y el esposo pues son una sola carne, y de alguna manera, casado este hombre, pues su esposa iba a ser parte del equipo ministerial, del equipo de ministros. Entonces, pero no nos avisó, y cosas como esta fueron revelando lo que estaba sucediendo en el orden espiritual. Entonces hubo un día en donde me tuve que parar aquí donde estoy y decirle a la iglesia, pues aquí el pastor soy yo, y si hay alguien que no reconoce mi autoridad, pues este es el momento de irse, porque la iglesia ha sido puesta por el Señor, hay una visión de Dios y también hay una persona ungida por el Señor. En ese momento no estaban mis hijos Arturo y Gaby en esta calidad. Hoy gracias a Dios están ellos, han sido ordenados como pastores por el pastor Holland, y aunque no hubiera sido el pastor Holland, Dios los ha levantado como pastores juntamente con eso. Y yo lo que quiero que quede muy claro en sus corazones es, como personas adultas que todos somos aquí, si tú te acercas conmigo y me dices, pastor, quiero entrar a un curso, pues me quedan dos opciones, decirte pues sí, adelante. La otra es, pues yo sé que tú eres grande y eres adulto y tú sabes lo que te conviene o no te conviene, y entonces te lanzas a tomar ese curso. Pero pastor, necesito una carta de aprobación que tú me recomiendas. Le digo, entonces no te puedo dar yo esa carta porque no conozco ni el curso ni a la persona que lo va a dar. Pero si tú decides estudiar o leer otros libros o en la semana ir a otra iglesia, esa es tu decisión, no es la mía. Solamente que tengamos en mente lo que puede ocurrir.
Y lo que puede ocurrir es esto, confusión. Ha sido desplazada, ya tomaste una decisión, bueno, pues, ¿qué hago yo con eso? No puedo hacer absolutamente nada. Muchas veces estas cosas empiezan con alguien que dice, ¿por qué no nos juntamos entre semana a orar? No puede haber otra cosa mejor que eso, ¿verdad? Sin embargo, estas cosas cuando se hacen sin desconocimiento, dándole conocimiento al pastor, sin saber si él está de acuerdo y nos da su cobertura espiritual, entonces estas acciones, aunque son buenas en principio, en la práctica provocan división, ¿no? La iglesia también es responsable de lo que escucha, poderlo tamizar a través de la escritura y poder saber si eso viene de Dios. Pero finalmente, cuando alguien se acerque contigo y te pida consejo, recurre a los pastores para que nosotros estemos enterados. Y claro, si tú le quieres dar un consejo, pues estás en todo tu derecho de hacerlo, pero reconoce o advierte que existe la posibilidad de que esto se convierta en una diferencia. Me ha sucedido en muchas ocasiones. A ver, pastor, me aconsejaron esto, ¿tú qué dices? ¿No? Y entonces andan buscando a ver si concuerda el criterio del pastor con el criterio que ya nos fue comunicado. Eso va a traer problemas. Y cuando el pastor sí se entere de esto, entonces me veo en la penosísima necesidad de hablar de forma directa, y si la persona no cambia, de decirle, este no es el lugar para ti. No me va a temblar la mano para hacerlo, no quiero que suceda. Y se puede prevenir tan fácil, y tú decidirás las amistades y tú decidirás a quién le preguntas y qué consejo recibes. Pero cuando lo estás haciendo, date cuenta que estás dejando afuera al pastor y tú asumes las consecuencias de tus acciones, ¿verdad? ¿Sí queda claro? ¿O alguien se queda con alguna dudita? Yo encantado de la vida de tratar de explicar. Gracias. Entonces, como este espíritu, también existen otros que la iglesia le ha puesto ciertos nombres como para identificarlos, que también tienen la misma función de dividir, el mismo propósito de dividir el liderazgo, la iglesia, atacar el liderazgo, como el espíritu de Coré. También, no sé si recuerdan, en la Biblia Coré desafió abiertamente a Moisés, diciéndole, en otras palabras, pues, ¿qué tienes tú que no tenemos nosotros? ¿Por qué tú eres el líder y nosotros no? La diferencia de Coré con Absalón va más en términos de qué tan abierta es el desafío. Absalón era como por lo oscurito, Coré de una forma muy abierta y directa, muy desafiante. Generalmente este espíritu trabaja más en hombres que Jezabel más en mujeres. También vemos en la Biblia otro que la iglesia se ha referido a él como el espíritu de Pitón, el espíritu de adivinación. Y me lo menciona en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 16. Dice: cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación ganaba mucho dinero para sus amos. Pablo la reprendió, Pablo echó fuera a este demonio, porque lo que quería era que no se interpretara como que el Espíritu Santo podía hablar a través de voces que no eran autorizadas por él, a través de adivinación. Entonces es un espíritu como que causa mucha confusión dentro de la iglesia, y por eso también requiere pues una visión, un discernimiento espiritual sobrenatural dado por Dios que tienen los profetas como para identificarlo a tiempo y poder combatirlo. Otro espíritu que todas las iglesias tienen el riesgo de que crezca en ellas es el espíritu de Leviatán, que es el espíritu como de orgullo. El capítulo 41 de Job habla mucho de lo que hace este espíritu del orgullo, y se resume, habla el capítulo 41:34, dice: de todas las criaturas es la más orgullosa, el rey de las bestias.
Y lo que pasa es que al predicar la palabra de Dios, al ver cómo tiene un efecto en las personas y que a lo mejor una persona se acerca al pastor y dice, qué bárbaro pastor, qué mensaje tan poderoso, pues cualquiera es susceptible a decir, bueno, es que Dios escogió súper bien para este mensaje, ¿no? Y bueno, y tiene ese riesgo, y es algo que pasa en muchas iglesias, por lo cual también debemos de estar alertas para identificarlo, y es parte de la función de los profetas, porque cuando esto prospera, lo que sigue es la destrucción. Esto lo vemos en Proverbios 16-18, que dice, el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Entonces, cuando esto pasa, cuando este espíritu opera en la iglesia, es inevitable que va a haber una caída de la iglesia más adelante, ¿no? Y principalmente del liderazgo, ¿no? Entonces, lo que necesitamos como iglesia, como bien decía el pastor, es identificar a estos profetas y orar también porque Dios levante a este ministerio en la iglesia, que operen poderosamente con una unción especial para que entonces como iglesia, como individuos, como matrimonios y familias, pues vayamos avanzando en nuestra vida espiritual y no nos estanquemos en los mismos problemas, en las dificultades económicas, en inmoralidad, en pues toda esta lista horrorosa que mencioné, que como decía no es exhaustiva. Hay 1000 cosas más que todos pues somos vulnerables si no estamos, agarrados de Dios en nuestra relación personal, nuestra lectura de la Biblia, nuestra oración y demás, pero también por otro lado contando con esta protección que viene de los profetas, y que básicamente se puede como resumir en oración, intercesión constante por la iglesia, y también desarrollar en conjunto con el pastor estrategias para que en la iglesia haya pues, crecimiento, tanto en número como en madurez espiritual, que haya liberación, que haya evangelismo, que haya dones del Espíritu Santo. Bajo el pacto en el que estamos, lo normal es que haya manifestaciones del Espíritu Santo, que haya profecía, que haya sanidad, que haya milagros. Entonces, si esto no está, si no es el día a día de la vida espiritual en la iglesia, es que esto nos hace falta, y por eso es que lo estamos estudiando, y como dice el pastor, no hay que solo estudiarlo, hay que ponerlo en práctica, hay que orar por esto. Entonces, orar por paz, por milagros, por amor, prosperidad, revelación, salvación, etcétera, ¿no? Vamos a dejarlo aquí, ¿no? Y creo que se nos acabó el tiempo. Pues muchísimas gracias a todos, y estemos orando por esto y meditando sobre esto, ¿no? Gracias.